¿Vas a modificar algo por preocuparte durante el día, durante 2 días, en cómo va a llegar? No. Lo único que vas a hacer es fregar. Sin un cerebro que lo controle, el dinero es siempre peligroso. Si se lo utiliza en la forma apropiada, es el elemento esencial más importante de la civilización. Luego dice, se puede tener una ligera idea de la importancia del capital organizado si uno intenta imaginarse sin ayuda alguna del capital, cargado con la responsabilidad de reunir los elementos para un sencillo desayuno y servírselo a una familia. Para conseguir el té tendría que viajar a China o a la India, y ambos países se hallan a muchísima distancia de Estados Unidos. A menos que fuera un excelente nadador, se cansaría bastante antes de completar el viaje. Además, se encontraría también con otros problemas. Aun si tuviera la fuerza física suficiente para atravesar nadando el océano, ¿qué usaría como dinero? Para conseguir el azúcar tendría que lograr una nueva marca de resistencia natatoria para llegar a Cuba o de marcha a pie hasta el sector de la remolacha azucarera en nuestro remoto. Bueno, creo que lo dejaré hasta aquí porque se me está pegando todo. Estado de Utah. Pero incluso así podría ser que regresara sin el azúcar, porque para su producción, sin hablar de lo que representa refinarla, transportarla y servirla en la mesa del desayuno, a cualquier habitante de Estados Unidos se necesita tanto un esfuerzo organizado como dinero. Encontraría los huevos en las granjas más próximas, pero otra vez tendría que hacer una marcha de ida y vuelta muy larga hasta Florida para poder servir zumo de pomelos, y le esperaría otra larga caminata a Kansas o cualquier otro de nuestros estados productores de cereales para conseguir pan de trigo. Muy bien, aquí estamos. Me ha llegado una idea, y es que hay cosas que él no publica en Telegram pero publiqué en Instagram. Y copiar texto de Telegram copiar texto de Instagram a un teléfono es bastante complicado. Así que como yo tengo un Telegram, bueno, prácticamente es de él, pero afiliado, ya saben, voy a colocar los textos, las reflexiones de Instagram aquí y las comparto en el Telegram Profesor Millonario, y así sencillamente los puedo agarrar y decir, ok, copio, pego en las demás redes sociales y las comparto. O sea, ese sería un método más sencillo de compartir las reflexiones que él publica en Instagram. Otra cosa que se me había ocurrido era transcribir los videos y publicar eso también como reflexiones. Aún no he encontrado la forma que sea lo más sencilla posible para transcribirlos lo más rápido posible y tomar esas reflexiones, pero bueno, aquí estamos. Ahorita vamos a publicar 3 videos en la cuenta aquí, y cargar 5 de los que tengo en mi computadora, vaciar el drive, vaciar la computadora, y luego cuando tenga todo vacío voy a empezar a descargar de Instagram. El problema no, la gran ventaja aquí es que él publica todos los días y tendríamos 30, publicaríamos 10 por día, 10 videos aquí, o sea, cargarlos aquí, y bueno, ya eso es todo.
no hay que ser tampoco tan ambiguo. Es decir, no hay que tampoco copiar y pegar cosas sin sentido, o sea, que veas que no tengan sentido. Simplemente tú copias lo que veas que tenga sentido y que pueda aportarle valor a una persona, porque al final de cuentas no estamos aquí para las views, sino por el impacto que pueda llegar a tener la publicación y a las personas que pueda ayudar. Después de escuchar ese podcast, pasaron como unas 2 o 3 horas más o menos, ya son las 4:10. Y ahorita acabo de colocar la bomba para cargar agua y lavar la ropa. Entonces prácticamente no he hecho casi nada el día de hoy. Es decir, antes de eso, me fui como a las 9. De 9 a 1 estuve afuera en la calle intentando crear una cuenta a mi hermana de banco con mi mamá. Y bueno, ahí estoy aquí actualmente llenando esto y para lavar la ropa. Solamente pude publicar 3 videos de en su cuenta de YouTube. Y pues nada más, además de creo que unas 3 publicaciones que hice en la mañana en TikTok. Son las 4:35. Aquí hay 2 huevos con la mitad de un plátano maduro. Y antes de esto yo había comido 2 tortillas, o sea, 2 panes árabes y 2 cucharadas de miel orgánica. Creo que esas fueron como unas 600, entre los 2 panes árabes y la miel fueron como unas 650 calorías. Y aquí no sé, tengo que calcularlo. Es medio plátano y 2 huevos. Y por allá se está haciendo una taza de auyama con 100 gramos de milanesa de pollo. Aquí está la otra mitad del plátano maduro. Y ahí también, aparte de la milanesa de pollo, también está, pues, posiblemente 100 gramos de carne molida, o un poco menos.
Hot enough. It's really hot enough. What's my... Son las 6:08. Y después de lavar, voy a desconectar la bomba. Entonces, el tubito. Son las 8:51. Por aquí tenemos queso, casabe, papelón, leche, casabe, pan y más queso. Pues he roto los macros porque aunque iba bien al principio, al final cedí ante la tentación de comer y pues al simple hecho de todo comenzó con una arepa, un pedazo de masa que había hecho en la mañana y como dije, bueno, como tengo esta creencia de que no hay que desperdiciar comida y estaba ahí, y dije, vaya, para no botarla, tengo que comérmela. Y al simple hecho ya de comérmela ya rompí. Entonces vino una voz y me dijo, oye, si ya rompiste puedes comer lo que sea. Lo de acá romper los macros. Porque no era el hecho de comer la arepa, sino que la arepa tenía aceite. De una arepa que había hecho en la mañana no para mí, sino para otra persona. Y esa arepa tenía aceite. Y yo, en la lista que yo tengo, el aceite es uno de los alimentos que que no puedo comer. Y pues al romper cualquier alimento que sea, es como un efecto en cadena. Dices, hey, ya lo rompiste, comete lo que tú quieras. Y yo escucho esa voz. Es prácticamente lo mismo que las recaídas, solo que en otro contexto. Saben, yo recuerdo que siempre cuando tenía estrés o algo, venía y me preparaba uno de estos, con muchísima mantequilla y muchísimo queso. Y yo, sí, verdad que mientras más dolor, más sufrimiento yo experimentaba, más mantequilla le iba echando a esto, más queso, más grande iba a ser el pan, en mayores cantidades. Y sí recuerdo que mis hermanos estaban pequeños en aquel momento. Y vivíamos en la casa de nuestra otra abuela, mientras tanto. Aquí no estábamos viviendo aquí todavía, porque la situación era más complicada aquí. Eso era para... No voy a decir... No voy a... No voy a hacer otro video para explicarlo. Aquí, en este ambiente, las personas al igual que yo escapan. Y son muchas las que escapan. Entonces, durante mi niñez había muchas personas aquí que eran adultos y escapaban, pero de manera mucho más agresiva. Bueno, prácticamente agresiva no. Así como estoy haciendo ahí con la comida, pero con sustancias químicas. Y la situación era tan complicada que, o sea, aquí estamos rodeados de puras personas que venían de Caracas, la capital del país, y todas esas personas vinieron para acá y, bueno, una explicación un poco tonta, pero, en fin, este era un lugar donde era muy visible ver el hecho, o
sea, era muy sencillo encontrar a una persona consumiendo sustancias químicas o un grupo grande de personas adultas, bueno, entre comillas. Y ahora no es tan común verlo, pero sí es verdad que es común ver a la gente que vende eso y que, o sea, es mucho más sutil, se han vuelto un poco más sutiles, pero se detecta fácilmente. Y por eso estamos viendo que hace mi abuela paterna, porque, en fin, están sucediendo ese tipo de cosas y aquí el lugar está muy contaminado, entonces fuimos para allá. Y estuvimos viendo un tiempo allá, el punto es que mi abuela era muy estricta y eso me generaba aún más presión, eh, a- a- además de la escuela, el hecho de ser un hermano mayor y dar el ejemplo también, inconscientemente. En fin, muchas cosas que en su momento llegaron a ser responsabilidades de un niño entre 10 y 8 años por ahí, 8 o 10 años por ahí. Y el punto con todo esto es que yo recuerdo una vez que me hice un pan con mantequilla y, y queso y me iba a ver a Timón y Pumba, la serie. Y mi hermana, una niña muy cariñosa ella, muy simpática, ella más pequeña, era más pequeña, bueno, era pequeña prácticamente. Ella quería estar conmigo, pues, y me dijo, hermano, quiero estar contigo, vamos a ver televisión. Y yo, con toda la acidez y toda el enojo, la ira posible de alejar a cualquier persona y simplemente consumir placer, es decir, yo en ese momento me considero la persona más egoísta, visiblemente hablando. Y no me importaba nada ni nadie, simplemente era todo yo y consumía y consumía y consumía comida, prácticamente placer inmediato. Y yo solamente le dije no, pero con fuerza. Y la saqué con apurado, ¿sabes? Seguramente ella estaba pasando por un momento también de incomodidad. Y quería sentirse incómoda, quería estar con su hermano mayor y yo simplemente la alejé muy fuertemente. Y hubieron muchas otras ocasiones en las que traté mal a mis hermanos. Muchísimas otras ocasiones. Y, y fue simplemente porque no sabía muy bien cómo lidiar con muchas cosas en mi vida y la única forma de lidiar con eso era mientras más comida, mejor. Mientras, mientras más placer diera la comida, mejor. Mientras más azúcar tenía la comida, mejor. Mientras más queso tendría la comida, mejor. Mientras más salsas tuviera la comida, mejor. Mientras más pan tuviera la comida, mejor. Mientras más leche en polvo tuviera la comida, mejor. Y siempre me movía entre esa huida del sufrimiento y el dolor, buscando siempre el placer de la comida. Y ahora mismo me acabo de dar cuenta de eso. Y es que, o sea, para terminar con este video quiero decir que esos comportamientos que tengo ahí, de romper mi palabra y simplemente huir del dolor, huir del sufrimiento y colarme y consumir placer inmediato, es lo mismo que hacía mi versión egoísta extrema del pasado, la que trató muy mal a muchas personas. Y lo único que quiero decirte, a ti que me escuchas, doble de Panini,
del presente, no voy a decir del futuro, porque seguramente en este momento estés en el tiempo presente, es que ese comportamiento debes dejarlo atrás, porque es un comportamiento que te mantiene vibrando en la misma sincronía que esa versión de ti que fue una mala persona. Y si quieres ser una buena persona, debes dejar ese comportamiento inconsciente, dejar de comportarte como hacías antes para ser mejor, para crear una versión que sea mejor, que sea la actual y que sea mejor. Pero para crear la versión actual debes darte cuenta de estos comportamientos y eliminarlos. Entonces, eso es todo. No tengo más nada que decir. Luego viene y te dice, hey, acabas de recaer, sigamos recayendo. Y no solamente recaes una, sino que recaes 2, 3, 4, 5, 6 en un día. Estamos ya terminando de regresar, de correr casi 8, yo no sé si sean 8 kilómetros, pero son un aproximado, es un aproximado. Y pues la parte del día que me encanta después de correr es llegar a casa, echar una ducha y tomar agua, ya sea, bueno, puede ser fría, y pues bueno, disfrutar del agua, del baño. Y hoy el día estuvo hermoso. Había gallos por allá, gallos muy bonitos por cierto. No había mucha gente. La mañana estaba fría y cálida al mismo tiempo. Era una combinación bellísima. Y la razón por la cual estoy contando todo esto en el video es porque hay muchas cosas que quiero comentar, ¿no? Número uno, yo me di cuenta de que yo consumía placer instantáneo y no me gustaba que otros consumieran el placer instantáneo. Bueno, un ejemplo de esto sería la comida. Yo me comía gran parte de la comida que se podría considerar sabrosa y no me gustaba que otras personas también se lo comieran. Y antes yo era muy egoísta y no quería que la gente tomara el placer inmediato que a mí me gustaba tomar. Y ahora no me gusta el placer inmediato y me gusta más bien el dolor, el sufrimiento. No quiero que la gente, ahora soy egoísta sí, pero no quiero que la gente esté tomando ese sufrimiento y ese dolor que a mí me corresponde. Y para que una persona pase de eso, de amar el placer inmediato y ser un egoísta total, que no quiera que nadie reciba placer inmediato, a ser una persona egoísta que no quiere que nadie sufra ni que nadie sienta dolor, porque ese es su dolor, ese es su sufrimiento, porque tiene hambre de ese dolor y ese sufrimiento, porque es lo que le da. O sea, cuando vas consumiendo dolor y sufrimiento, en algún punto sientes que no puedes vivir sin él y es como una comida diaria, como que lo necesitas. Hace un momento estaba corriendo esos 8 kilómetros aproximadamente y ya no me sentía, o sea, me sentía emocionado, me sentía agradecido, pero no me sentía totalmente pleno.
con el sufrimiento y el dolor que experimenté en ese momento, porque ya mi cuerpo dijo, esto ya es sencillo, o sea, ya lo hemos hecho varias veces y se vio en el rendimiento, porque antes me costaba muchísimo y ahora simplemente fue una vuelta normal, o sea, lo sentí como si fuera una vuelta normal aquí mismo alrededor de la urbanización y, y sentí que era el momento ya de subir de nivel, porque mientras más te acostumbras al sufrimiento y el dolor que estás experimentando en ese momento, tú quieres más dolor y sufrimiento. Quieres subir el nivel, quieres subir, es como lo que expliqué hace un momento. Cuando tú comes, digamos, una hamburguesa por primera vez, te sientes bien, o sea, genial una hamburguesa, pero cuando lo vas consumiendo con el tiempo, quieres dos, y quieres tres, y quieres cuatro, y quieres cinco, y quieres, no sé, hamburguesas infinitas. Llega el punto en el que quieres comer hamburguesas todo el tiempo, todos los días, y esto mismo pasa, digamos que es su contraparte con el sufrimiento. Entonces, yo estaba ahí haciendo estiramiento, haciendo barras, después de terminar de correr estaba haciendo barras y me pregunté, ¿no? O sea, había personas que estaban amanecidas de haber consumido alcohol y yo la verdad es que me sentí contento de que estuvieran ahí. No me sentí incómodo porque yo sé que para que esas personas existan, tiene que también existir su contraparte. Y ese soy yo. Entonces, me sentí en equilibrio porque, o sea, si yo existo, esas personas tienen que existir. Esas personas tienen que existir. Entonces, así es como funciona el mundo. Existe algo y luego existe su contraparte. Entonces, me sintió bien verlas. Y no me sentí incómodo al correr cerca de ellas porque sabía que yo era su contraparte. Entonces, eso también te hace sentir seguro, es decir, no se te quita el miedo cuando piensas de esa manera. Bueno, a mí me quitó el miedo. Y la razón por la cual digo todo esto, además de todo lo que he dicho, es que cuando estás ahí, tú quieres que toda la gente sea como tú y que cambie, porque sabes que no están haciendo algo que está bien. Pero no puedes obligar a nadie a que cambie porque eso sería una estupidez. Es decir, es como si yo fuera a mi yo del pasado y entonces le mostrara a mi yo actual corriendo como todo cansado, sudado, 8 kilómetros más aproximadamente todos los días. Le mostrara eso y yo sé cómo actuaría. Diría, o sea, ¿qué quieres que vea con esto? Simplemente no lo va a entender porque tuvo que pasar por muchísimas cosas para poder entender a ese sujeto que está corriendo ahí. Entonces, no es una cuestión mía, sino ya es una cuestión ya personal de las personas que tienen que pasar por mucho para poder entender o para poder cambiar lo que están haciendo actualmente. Eso es lo que quería compartir y pues bueno, un saludo. Hay otra cosa que no compartí, que se me olvidó compartir. Una disculpa. La cosa que acabo de decir ahorita es totalmente cierto. Y como ustedes ya saben, en los videos que acaban de ver, yo recaí y me percaté de que ese comportamiento o esa acción de comer pan, que es un placer bastante instantáneo, el queso, la mayonesa, todo eso era cuestiones de mi yo anterior mi yo anterior era un asco con sus hermanos y era un egoísta totalmente. Y esa persona era así porque no soportaba el sufrimiento ni el dolor. Y claro, al estar constantemente consumiendo placer instantáneo, se sentía aún peor consigo mismo. Y lo reflejaba hacia los demás. Y no hasta que comprendí ayer que ese comportamiento
de consumir comida a lo loco y consumir comida que no es comida. Fue ayer que entendí que ese comportamiento era un comportamiento que se debía eliminar para que una nueva versión de mí naciera. Y uno lo ve así como a la ligera. Como que, no, ¿qué va a pasar si dejo el pan? ¿Qué se va a pasar si dejo el aceite, el azúcar? La verdad es que no va a pasar absolutamente nada. Pero no es así. Es mucho más profundo de lo que crees, porque ese comportamiento y esas acciones forman parte de un avatar. Un avatar. Y ese avatar tiene ciertos pensamientos, tiene ciertas acciones, tiene cierta forma de actuar que esos hábitos contribuyeron a formar a ese avatar. Y es tan real porque todo lo barato sale caro. Y comer ese tipo de comida es lo más barato que se puede hacer. Y se dice esto porque el pan te roba energía. El azúcar daña tu tensión, la dispara también el pan, pero por mi experiencia personal, el azúcar llegué a consumirla tanto en cantidades tan altas que me llegaba a doler la cabeza, llegaba a tener dolores de cabeza muy fuertes. La leche me llevó a dar mucha diarrea y muchos gases. Me inflamaba, actualmente me inflama instantáneamente el estómago, al igual que el pan. En fin, o sea, todos esos alimentos crean una persona que está constantemente hinchada, irritada y que no tiene energía y por lo tanto todo el tiempo se siente cansada, no quiere hacer nada, no quiere hacer absolutamente nada, odia cómo se ve y por lo tanto busca más vías de escape y más vías de hacer del vago prácticamente. Entonces es como un efecto dominó que va en cadena. Una cosa lleva a la otra, una cosa lleva a la otra y terminas teniendo una vida horrible. Entonces, cada cosa cuenta porque al final creas un efecto dominó y ese efecto dominó es el que crea el avatar que tienes en algún punto o actualmente. Yo a este lo conozco. Sí, sí, sí. Si no me acuerdo no voy a dormir.